Vamos en esta ocasión a sumar fracciones con diferente denominador. En el primer ejemplo tenemos un tercio más un cuarto. Vamos a representarlo esquemáticamente el tercio en un entero fraccionado en 3 partes iguales y el cuarto, los cuartos en un entero fraccionado en 4 partes iguales. Vamos a resaltar el tercio y vamos a resaltar el cuarto. Como las fracciones son de diferente tamaño, tenemos que homogeneizar el número de fracciones en el entero para poderlas sumar. Homogeneizar quiere decir que vamos a hacer fracciones del mismo tamaño. De tal manera que a los tercios los vamos a fraccionar en 4 partes iguales. Aquí tenemos los tercios, vamos incluso a distinguir el primer tercio, pero ahora el entero está fraccionado en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4 partes iguales. Vamos a hacer lo mismo con el cuarto. Al cuarto, los cuartos los vamos a fraccionar en 3 partes iguales. Veamos. Aquí están los cuartos. Vamos a distinguir el cuarto azul que teníamos en la segunda figura. Y vemos que estamos fraccionando el entero a su vez en 3 partes iguales. ¿Cuántas fracciones tienen cada uno de estos enteros? 4 por 3, 12 fracciones. Y este tercio, que es correspondiente al tercio de la primera figura, ¿cuántos doceavos tiene? 1, 2, 3, 4 doceavos. En la cuarta figura tenemos también doceavos, 4 por 3, también tenemos el entero fraccionado en 12 partes iguales. Y ahora el cuarto corresponde a 1, 2, 3 doceavos. Como ya estamos con el mismo número de fracciones en cada uno de los enteros, como son del mismo tamaño, pues podemos ya sumar los 4 más los 3 a llegar a los 7 doceavos que corresponde a la suma. Vamos a ver un siguiente ejemplo para recalcar nuestro conocimiento. Vamos en esta ocasión a sumar un quinto más un sexto. Vamos a recurrir nuevamente a nuestros esquemas. Vamos a tener la representación de un quinto y vamos a tener la representación de un sexto. Vamos a volver a dibujar el quinto, una parte de 5 partes iguales, 2, 3, 4, 5, y el sexto, una parte de 6 partes iguales del entero. Volvemos al mismo problema, son de diferente tamaño. Tenemos que homogeneizar los enteros de tal manera que podamos hacer suma de fracciones del mismo tamaño. Para esto, a los quintos los vamos a fraccionar en 6 partes iguales. Aquí tenemos el quinto, que es de la primera figura, y tenemos 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de tal manera que el entero quedó fraccionado en 30 fracciones, de las cuales un quinto corresponde a 6 fracciones. Ahora, en el sexto vamos a hacer lo mismo. Vamos a los sextos a fraccionarlos en 5 partes iguales. Aquí tenemos el sexto que habíamos reconocido en la segunda figura. Este es el sexto. Está fraccionado en 5 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos entonces que el entero está fraccionado en 30 partes iguales, de las cuales un sexto son 1, 2, 3, 4, 5 treintavos. Como ya los tenemos del mismo tamaño y del mismo valor las fracciones, ya podemos sumarlas de tal manera que 6 treintavos más 5 treintavos son igual a 11 treintavos. Bueno, siempre tendremos que tener en consideración homogeneizar las fracciones con denominadores diferentes para poder efectuar la suma. Eso es todo por el momento. Hasta luego. Vamos a efectuar la suma de fracciones mixtas.
Cada una de estas fracciones mixtas está representada en la forma convencional. Podemos escribirlo en lo que significa 5 enteros más 2 tercios. Y un entero 2 tercios es un entero más 2 tercios. Si nosotros queremos sumar las dos fracciones mixtas, entonces podemos sumar sus elementos. Como el orden de los sumandos no altera la suma, podemos sumar primero los enteros y luego los tercios. Vamos a apoyarnos en la recta numérica para efectuar esta suma. La recta numérica que tenemos presente tiene 8 unidades. Cada una de las unidades está fraccionada en tercios. De tal manera que vamos a dibujar y representar cada uno de los sumandos según el valor que nos represente. 5 enteros. 5 enteros lo vamos a llevar del 0 al 5. Un entero lo aumentamos, lo sumamos a los 5 enteros anteriores y tenemos 6 enteros. Continúa la suma con 2 tercios, vamos a sumar 1, 2 tercios. Continuamos con otros 2 tercios, aumentamos en la recta numérica los otros 2 tercios. De tal manera que el resultado corresponde a 7 enteros, 1 tercio. El resultado entonces es 7 enteros, 1 tercio. Vamos a hacer otro ejemplo para afianzar este conocimiento. Ahora vamos a sumar 3 enteros, 2 cuartos, más 2 enteros, 3 cuartos. Hemos dicho, repetimos, que esta es la forma convencional de escribir las fracciones mixtas, pero que es exactamente lo mismo escribir 3 enteros más 2 cuartos más 2 enteros más 3 cuartos. El orden de los factores no altera la suma, entonces sumamos primero los enteros, 3 más 2, y luego las fracciones, 2 cuartos más 3 cuartos. Vamos nuevamente a apoyarnos en la recta numérica. Vamos a engrandecer nuestra recta para que nos quede más cómodo. Y vamos a sumar cada uno de los enteros de tal manera que podamos representarlos cómodamente en la recta numérica. Decimos 3 enteros, entonces nos vamos a dibujar 3 enteros. Si continuamos con 2 enteros, a partir del 3 sumamos 2 enteros más. A partir del 5, que ya llevamos sumados, sumamos 2 cuartos más, 1, 2 cuartos más, y por último 3 cuartos, 1, 2, 3 cuartos. De tal manera que nuestro resultado final es lo que nos indica esta cantidad, 6 enteros y 1 cuarto. Es una forma muy sencilla y muy elegante de representar la suma de fracciones mixtas y comprenderla bien. En esta ocasión vamos a trabajar con el concepto de multiplicación de fracciones. El ejemplo que tenemos es 1/2 por 1 tercio. Esto significa la mitad de 1 tercio. La mitad de 1 tercio. Vamos a representar esquemáticamente esta situación. Si queremos la mitad de 1 tercio, vamos a considerar un entero fraccionado en 3 partes iguales. Reconocemos el tercio, 1 tercio,
Y como nos piden la mitad del tercio, vamos a tomar una figura del mismo entero fraccionado en dos partes iguales, de tal modo que podemos reconocer el medio. Si nosotros encimamos las dos figuras, tenemos un entero fraccionado en 6 partes iguales, donde los tercios, que son las columnas, 1, 2, 3 columnas, y los medios son los 2 renglones. Vamos a dibujarlos. Vamos a retomar el tercio. El tercio en este momento vemos que vale 2/6. ¿Por qué? Porque el entero está fraccionado en 6 partes iguales y cada fracción vale 1/6. De tal manera que esta área es equivalente a esta área, mientras aquí es 1/3, su equivalente son 2/6. Vamos entonces a dibujar el medio, de tal manera que vemos que la mitad del tercio es esta zona, es la zona de intersección. ¿Cuánto vale esa zona de intersección? Vale 1/6. De tal manera que tenemos que 1/2 por 1/3 es igual a 1/6. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos ahora a considerar la multiplicación de 1/4 por 1/3. 1/3. Eso quiere decir que queremos la cuarta parte de 1/3. Esquemáticamente tenemos el tercio, del cual queremos encontrar la cuarta parte. Reconozcamos entonces nuevamente el tercio, 1/3 solamente, que es lo que nos piden, y recurrimos a la figura del entero fraccionado en cuartos para reconocer la cuarta parte. La cuarta parte del entero es la que estamos dibujando en azul. Si nosotros ahora tomamos las dos figuras y las montamos una encima de otra, tenemos efectivamente que tenemos 3 columnas que son 1/3 cada una y 4 renglones que son los cuartos. ¿Cuánto vale cada una de estas fracciones? Como son 12 fracciones en lo que se fraccionó el entero, cada fracción vale 1/12. Si nosotros ahora reconocemos la cuarta parte del entero, tenemos automáticamente la cuarta parte del tercio. Y en esta figura traslapada vemos que esta fracción con valor 1/12 es la cuarta parte del tercio. De tal manera que vamos a terminar diciendo que 1/4 por 1/3 es igual a 1/12. Hasta aquí nuestro análisis del concepto de multiplicación de fracciones.